Bueno, hoy vengo a hablar de un tema muy importante que va a ser una historia mía, una historia personal, pero que te va a poner a reflexionar. Y es que en la vida solo existen dos caminos, los que son ganadores y los que son perdedores. Y voy a definir esos dos conceptos y específicamente voy a hablar de algo. Y es que en algún momento de mi vida yo tuve que tomar la decisión si quería seguir siendo un seguidor o quería convertirme en un líder que creara su propia realidad y su propia vida. Y realmente cuando tomé esa decisión, tuve que dejar varias cosas de lado. Tuve que dejar vicios, tuve que dejar sobre todo una adicción que fue la adicción al fútbol. Y bueno, también varias cosas más, pero específicamente hoy vengo a hablar de la adicción al fútbol. Y es que yo por qué dejé de ver partidos, por qué dejé de seguir a mi equipo, por qué dejé todo eso. Si era algo que supuestamente me hacía muy feliz, que me divertía y que era sobre todo el supuesto propósito de mi vida. Y es que simplemente cuando yo viajaba, cuando iba al estadio, me sentía muy feliz, no lo voy a negar, sentía un éxtasis tremendo, me sentía realizado cuando iba a un viaje. Pero llegó el punto de mi vida en el que reflexionando me di cuenta que si seguía por ese camino no iba a llegar a ningún lado, no iba a llegar absolutamente a ningún lado. ¿Por qué? Porque las deudas me estaban empezando a consumir. Realmente mi estabilidad emocional dependía de un resultado de un partido de fútbol, porque realmente no me sentía bien, no me sentía pleno. Me sentía bien el día del partido, el día del viaje, pero el día después, fuera el resultado como fuera, la verdad no me sentía bien, me sentía como completamente vacío. Yo decía, bueno, normal, me siento mal, pero el fin de semana vuelvo a ver partido y me voy a sentir bien. Entonces, cuando empecé a tomar el camino del desarrollo personal, me di cuenta que uno mismo puede crear su propia realidad, que uno mismo puede decidir cómo se siente y no decidirlo como con un chip, como con un interruptor, sino decidirlo por medio de sus acciones. Entonces poco a poco se me fue desarraigando esa idea de que mi felicidad dependía del fútbol, de que mi felicidad dependía de que un equipo ganara o que me tenía que sentir triste si un equipo perdía. Entonces simplemente esa es la reflexión de por qué dejé el fútbol. En un momento de mi vida yo reflexioné y bajo mis propios conceptos, mis sentires y lo que creía que quería para mi vida, simplemente decidí eso, porque ese es el momento en el que uno decide si quiere ser un líder o si quiere ser un seguidor. Y si uno quiere ser un seguidor, normal, puede seguir disfrutando del fútbol, es la vida de cada quien. Yo simplemente doy un mensaje donde hablo desde mi verdad y simplemente a la persona que quiera y que sienta ese llamado a volver su líder, de empezar a crear su propia realidad, que le llegue ese mensaje. Mi mensaje no es para los que quieran seguir siendo seguidores, cada quien hace lo que quiera con su vida, pero si tú te quieres convertir en un líder, si tú quieres empezar a crear tu propia realidad, si tú quieres cambiar tu vida y empezar a cambiar la vida de otras personas, a impactar la vida de otras personas, simplemente tienes que dejar ciertas cosas de lado. Tienes que dejar todo eso externo que te afecta. Tienes que dejar todas esas cosas externas que hacen que no te sientas bien. Buenas noches. Entonces, en tus manos está esa decisión. Si quieres seguir que un partido de fútbol, que un equipo de fútbol, o que unos amigos, o que una tomadera, o que cierto vicio el que tú tengas, te siga afectando y te siga alejando de tu propósito, o si quieres empezar a construir la vida de tus sueños y sobre todo a seguir la voz de tu conciencia. Entonces esto es un llamado específico a la gente que realmente quiere cambiar, no a los que si quieran seguir por su camino, sino a los que realmente quieren cambiar, a los que realmente quieren tener un propósito en la vida. Y ese llamado es a la acción, a que dejen esos vicios, a que se empiecen a desarraigar de esas creencias que te imponen desde chiquitos, que te imponen tus amigos, que te imponen tu entorno, que te imponen tu familia, y empieza a crear tu propia realidad. Entonces, si quieres aceptar ese llamado a la acción, te espero en mis redes sociales, me puedes escribir
y empezamos a tomar acción. Y te empiezo a convertir en un hombre de verdad, así como yo lo estoy haciendo, así como pude dejar el vicio del fútbol, como pude dejar el vicio a las apuestas deportivas, así como pude dejar ese tipo de cosas, como pude decidir por mí mismo convertirme en un ganador, así mismo quiero ayudarte si tú lo decides. Si no, sigue siendo un seguidor, pero eso sí te lo digo, después no te quejes de tu vida, porque para quejarse es muy fácil, para quejarse del gobierno es muy fácil, para quejarse de que la situación está muy difícil es muy fácil, para quejarte de que te sientes mal todo el día es muy fácil. Pero cuando empieza lo difícil, cuando empieza el llamado a la acción y cuando alguien te dice, haz esto para cambiar, lo que haces es criticarlo. Entonces empieza a cambiar desde ya.